esta mesa está titulada Cuerpo, Teoría Social y Psicología, y vamos a dar inicio con la primera ponencia titulada Violencia sobre las mujeres, huellas en el cuerpo, por Marta Elisa Gracias y Fuentes y Jessica Sierra Flores de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya, Salvatierra. Un aplauso, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a la FES Iztacala por recibirnos. Bueno, este trabajo que vamos a presentar, decidimos presentarlo en conjunto Jessica y yo, porque el primer caso del que voy a hablarles lo trabajamos o hicimos la construcción de caso en conjunto. Y bueno, la intención de presentar estos casos, hablar de cómo la práctica clínica desde el psicoanálisis ofrece las posibilidades de observar o de ver cómo los sujetos que han padecido la violencia en el espacio terapéutico pueden llegar a hacer un tránsito, un trayecto desde el lugar de objeto a un lugar de sujeto, de agencia de su propia vida. Entonces, en esta presentación vamos a hablar de dos casos. Uno de ellos se trató de una mujer que sufrió violación y el otro, una mujer que sufría maltrato en la relación de pareja. Maltrato psicológico y maltrato físico. El caso de violación es una joven que llamamos Alexia, enviamos los datos para proteger la identidad del sujeto. Ella fue violada a los 13 años por un joven que en ese tiempo era su novio. El caso y ella misma, y eso es lo que vamos a ampliar en esta presentación, ella misma en el espacio terapéutico fue trazando una manera de elaborar lo traumático de esa experiencia de la violación. Por otro lado, Flor, es el segundo caso. Se trata de una mujer que vivió episodios de intensa violencia en su matrimonio. Flor, en el trabajo clínico que realizamos, nos permite vislumbrar cómo es el tránsito que ella misma ha realizado para reconocer las huellas visibles de la violencia sobre su propio cuerpo. Y de eso es de lo que les vamos a hablar. En primer lugar, para poder abordar el primer caso, Jessica nos va a presentar una parte teórica en la que ella explora cuestiones sobre la adolescencia en la anorexia, que esto posteriormente lo voy a enlazar con el caso de Alexia, en el que también se abordaron en el trabajo clínico problemáticas de anorexia y la violación propiamente. Pues le voy a dar la palabra a Jessica. Bueno, en esta búsqueda teórica respecto a el paso de la adolescencia y la anorexia, como primer punto encontraba, gracias a las ideas de Silvia Tuber, que la metamorfosis corporal propia de esta etapa juega un importante papel en la subjetividad que tiene el sujeto. Las transformaciones en el ámbito de la sexualidad que van relacionadas al cambio corporal que se expresa, le imponen el reconocimiento de esta diferencia entre los sexos. Los cuerpos ya no son los mismos en el caso de hombres y mujeres, y la necesidad de desprenderse de los objetos originarios, es decir, los padres, quienes generalmente se está más arraigado, y para aproximarse a nuevos objetos eróticos. El sufrimiento, dice Aberasturi y Nubel, la contradicción y la confusión, estos trastornos que pueden ser inevitables, pero también pueden ser transitorios y elaborables. Pero debemos plantearnos, según ellos, si gran parte de este dolor
no está siendo mitigado a través del cambio de estas estructuras tanto familiares como sociales en las que se haya visto inmerso el sujeto. Siguiendo precisamente la postura de Tuber y con base en las investigaciones que ella estuvo realizando con adolescentes precisamente, llega a una concepción de carácter instrumental del cuerpo a través de las verbalizaciones de algunos jóvenes en las que precisaban: yo soy mi cuerpo. Por lo que tanto en ellos se configura una postura de que si en efecto yo soy mi cuerpo, no solo tengo la capacidad de manejarlo, sino que se está expuesto a experimentar sensaciones y exigencias pulsionales. La incertidumbre y la angustia que despiertan las propiedades de estos cambios corporales, se ha mencionado que hasta ahora imponen la necesidad de buscar alguna forma de ejercer un control sobre una situación que se escapa al propio sujeto, sobre la que no tiene un control real. Ahora bien, los cambios puberales que enfrentan estas transformaciones llegan al sujeto a la constatación de su propio deseo como un ser sexuado. Acorde a lo que estipula Siberia, en el caso específico del sexo femenino, el devenir niña-mujer implica un trabajoso duelo, puesto que no es nada más el cambio corporal, sino que se debe dejar caer a la madre para ir hacia el padre. Es esta parte de este cambio de los objetos originarios a los objetos, a nuevos objetos. Es entonces que ese redimensionamiento del complejo de Edipo deja una marca en el erotismo genital, que es rehusada y desmentida a través de la pérdida de las formas que denuncian el ser mujer. Esta parte se va a entender un poquito más ahorita que la maestra les explique con mayor detalle el caso de Alexia. Puede expresarse como una dificultad o complejidad de las transformaciones propias de la pubertad, en un intento de abolir aquello que el adolescente ve marcado como su transición de niña a mujer. Los trastornos alimenticios generalmente surgen en esta etapa de la vida, que suele coincidir precisamente con la iniciación sexual, época en que normalmente se llegan a intensificar los conflictos entre madre e hija. La mirada de la madre puede llegar a incomodar a los hijos y generar un rechazo, principalmente porque las madres tienden a seguir viendo a los hijos como si fueran niños pequeños, y no solo viéndolos, sino tratándolos de tal manera. Esto desde la perspectiva de Correa Viñal. Pereña tiene una perspectiva en la que dice que se puede tomar a la anorexia como una denuncia de una vida familiar automatizada y desvitalizada, y puede incluirse en el campo de la hostilidad adolescente como una forma de desprenderse de esa dependencia infantil. La anorexia como síntoma neurótico presenta un cuadro de compulsión donde la pérdida de peso a cualquier costo parece ser una demanda secundaria. Es decir, se está dirigiendo un mensaje continuamente a un otro. Se plantea que el alimento y el afecto se impregnan del inconsciente y se vuelve un instrumento eficaz de repudio a la postura materna, precisamente. Volviendo a la idea de Pereña, se habla que la sensibilidad con la que viven los sujetos con anorexia puede entenderse como un modo de atender al otro, o bien puede simplemente esconder una cierta inanición interior, una falta de vida o una desconexión libidinal. Dado que socialmente se le pide a la mujer una incondicionalidad que, aunque se solicite desde la dependencia, en este caso de la madre a los hijos, no le quita un ápice de exigencia de separación de su propio deseo y de una vida separada de su propio cuerpo. Probablemente es que este tipo de vínculo se crea mayoritariamente entre madres e hijas, llegando a un punto en el que la incondicionalidad, lejos de parecer que da algo, parece que quita, en el caso de las hijas, que les quita vida, lo que podría marcar una demanda de la anoréxica para escindirse del lazo materno y mostrarse como una mujer o un sujeto propio de deseo. Personalmente, este caso me lleva a una reflexión sobre la postura que esta joven denota en el trabajo que se hizo con ella. Una fuerte negación ante la metamorfosis inevitable que implica la pubertad, cuyo advenimiento se configura de una manera violenta en el plano inconsciente. Es decir, se presenta una evidente dificultad para posicionarse como un ser sexual, resultando pues de una manera posterior en un primer encuentro sexual de carácter violento,
el cual le expondría finalmente a afrontar y reconocer los caracteres sexuales propios de su cuerpo. Bueno, ahora voy a hacer el relato del caso para que esto pues, tenga sentido a posteriori. Alexia era una joven de 17 años cuando acudió a consulta. Ella acudió a raíz de que la madre solicitó la consulta para ella y la madre la acompañó a la primera sesión. Es una joven alta, lucía desconcertada y en cierto modo infantil. Cursaba el tercer semestre de bachillerato, es la segunda de 3 hermanos, vive con los padres, apoya en el negocio familiar por las tardes, donde la madre es quien dirige, el padre no tenía trabajo desde 10 años atrás y se dedicaba también a apoyar en el negocio familiar. Durante las primeras sesiones con Alexia se atendieron diversas problemáticas porque ella parecía haber un alto monto de angustia y hablaba de diversas problemáticas. Se distraía con facilidad, había reprobado sus materias de bachillerato, se sentía sola e ignorada en su casa y le estresaba mucho el desorden en su grupo de clases. Entonces lo que hubo que hacer fue trabajar con ella todas estas problemáticas para hallar el foco central de la angustia. También habló del trastorno alimenticio que tuvo durante la secundaria y de la violación que también sufrió en esa etapa. También un elemento importante fue trabajar un recuerdo encubridor que ella tenía. Ella decía que no sabía leer durante toda la primaria. Al trabajar este recuerdo encubridor, como sabemos, un recuerdo ambiguo, ella pudo recordar y evocar la separación traumática de la madre y el rechazo. Cuando ella aprendió a leer y le escribía cartas a la madre rechazó una de sus cartas en una ocasión con bastante hostilidad. Y a raíz de trabajar este recuerdo encubridor también fue posible abordar lo referente al trastorno alimenticio que tuvo durante la secundaria, la anorexia, de cual también voy a hablar brevemente. Pudimos colegir que se trataba de un síntoma que sí esforzaba a consumar esa separación entre la madre y la hija. Al comenzar la secundaria ella se negaba a comer, es lo que relata, porque empezó a cuidar su cuerpo. Estaba flaquita, dice, y esta delgadez que aparece en la pubertad, justamente cuando enfrenta todos esos cambios del cuerpo, el reencuentro con la diferencia sexual, apunta a una desexualización del cuerpo. Es decir, este cuerpo delgado es un signo de no feminización. Y eso también a raíz de otros indicios, ella menciona que cuando se cortó el cabello le gustaba que los demás no reaccionaban como sin saber que era si hombre o mujer. Entonces le gusta le tranquiliza, digamos, le gusta esa confusión. Entonces en este nudo del conflicto con el cuerpo, la anorexia, como ya mencionó Jessica, para Pereña se asocia al cambio y a la definición sexuada de la niña, pero esa definición cuando ella todavía no se ha preguntado o no se ha colocado como alguien que desea. ¿Y qué desea? Tampoco se ha colocado para preguntarse qué desea o a quién desea. El cuerpo para Pereña requiere la separación y el anhelo, el encuentro con el deseo del otro, ese deseo que se plantea como un límite pulsional, un límite interno, y este límite interno solamente se va a constituir entre la presencia y la ausencia del otro, ¿no?
Entonces, bueno, si esa separación, si ese límite interno no queda dicho, no queda claro, lo que se va a constituir es una voracidad, dice, bueno, esto también es cita de Pereña. El sujeto se pierde entre las exigencias destructivas y la falta de vida. Por tanto, bueno, para esta joven el rechazo del cuerpo es equivalente al rechazo del cuerpo de la madre. Esto nos puede enseñar que la imagen en el espejo no es nunca solo reflejo de una realidad objetiva. No se trata de una evidencia del amo perceptivo, que es el otro. Es cita de Pereña. Es decir, el cuerpo se constituye, se percibe a partir de esa relación con la madre constitutiva de la zona erógena. El sujeto de la anorexia se esfuerza en colocar ese límite perdiendo su propio apetito, negándose a la vida. Bueno, voy a dejar hasta aquí la parte de la anorexia para abordar brevemente lo relativo a la violación, por el tiempo. Bueno, respecto a la violación que sufrió durante su noviazgo, Alexia explica que ella y su novio habían acordado tener relaciones sexuales, pero durante el encuentro ella se arrepintió. Cuando se lo comunicó, el joven no se detuvo. Relata, bueno, que fueron al parque, buscaron un lugar más solitario y comenzaron a acariciarse. Ella en cierto momento le dijo que no quería continuar y él no se detuvo. La jaloneó, la sujetó con fuerza y aunque ella se asustó y empezó a llorar, no la soltó. Cuando él terminó, se vistió y le ordenó a ella que hiciera lo mismo. Regresaron a la escuela después del acto y ella se fue con su papá, quien esperaba la salida. Alexia niega que esto haya sido una violación porque era su novio y la quería. Entonces era difícil para ella identificar cuando alguien transgredía inclusive su propio cuerpo. En esta relación ella habla de que le temía a él, la obligaba a hacer cosas que no quería, le prohibía hablar con otros chicos y en una ocasión la llegó a golpear. Ella no lo deja porque tiene miedo que le haga algo. Entonces, pareciera haber una fascinación ante el otro a quien le atribuye poder. Bueno, respecto a cómo concluyó esta relación, ella explicaba que al terminar la secundaria ella no quiso verlo y aunque él la buscó por teléfono y la amenazó, ella no estuvo dispuesta a verlo más. Bueno, tomando en cuenta que en el momento de la adolescencia se viven en muchas ocasiones de forma transgresiva, los jóvenes se rebelan ante la autoridad, forman grupos para juntos transgredir en ciertas formas y en el caso de Alexia, ellas con sus compañeros de escuela, con su novio, solían también tener estas reuniones en las que se escapaban de las clases, fumaban, tomaban y procuraban tener este grupo transgresivo desafiando la autoridad. Entonces, en el caso de Alexia, pareciera haber tenido ese encuentro con la sexualidad de manera violenta, puesto que un padre que no se presentaba, que no hacía ese esfuerzo de separación de la hija con la madre, y al que ella reclamaba un cuidado,
estaba ella intentando buscarlo afuera. También en el caso, en el tratamiento, ella mostraba indicios de querer repetir o de compulsión a la repetición, pues hablaba de sentirse muy atemorizada ante las miradas de los hombres, se sentía de alguna manera perseguida y transgredida con esas miradas. Entonces hubo necesidad de, bueno, en el trabajo terapéutico fue necesario señalarle, indicarle que ella podía decidir sobre su propio cuerpo y los demás no podían transgredirla si ella tomaba esta decisión de qué era lo que ella quería. Bueno, en este caso resulta relevante que el grado de culpa y autocuestionamiento, como nos señala Jules Michel, en los casos de violaciones de guerra es casi inexistente. Por el contrario, durante su tratamiento, Alexia llegó a afirmar que su cuerpo cambió después de la agresión, pues sus caderas se veían más anchas y ya no tenía un cuerpo de niña, lo cual nos indica que estaba mirando su cuerpo sexual, el cuerpo de mujer, del goce sexual. Ante esta posición fue necesario limitar, explicando que el cambio de su cuerpo se debía a su edad y no a la violación. Sin embargo, no es poca cosa decir que la experiencia fue traumática, pero también pareciera haber dado la pauta para que su cuerpo sexual le resulte más soportable. Ella asume finalmente que es un recuerdo doloroso, pero parte de su historia. Y aunque no llega a hablar sobre si hubo un goce sexual en esa experiencia, mantiene una relación amorosa y no habla de ninguna dificultad en los encuentros eróticos. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Lamentablemente ya no nos dio tiempo para el segundo caso, pero a ver si en las preguntas lo retomamos. Gracias. Quisiéramos tener mucho más tiempo y pues les agradecemos, siempre es muy interesante poder compartir este tipo de temas. De igual manera, si tienen algún comentario por ahí, alguna pregunta, al final nos van a acompañar nuevamente para responderles. Gracias. A continuación, la siguiente ponencia está titulada Cuerpo, piel y heridas de alma, que nos presenta Leticia Hernández Valderrama, de aquí de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias a Carlos, Lulú por la invitación, al Congreso en general, muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a presentar un trabajo, como ya dijeron, que tiene que ver con las heridas del alma, pero estas presentadas en el lienzo de la piel. Es decir, pensar que el término cultura abarca todos los espacios del ser humano, que nos invita a pensar, entre ellos, el tema del cuerpo. El cuerpo no como un objeto, o como un afiche, una cuestión de mercancía, sino como ese espacio territorial, de alguna manera, que cubre la esencia de un sujeto. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Es el que nos conecta con el mundo exterior, a través del cual también nos comunicamos. El cuerpo nos contiene como una gran bolsa o postal que permite la entrada y salida de información y a la vez responde generando un diálogo y una narración. La piel es también el semblante del sujeto. Es la que da cuenta de las sensaciones percibidas como el frío o el calor, la sequedad o el viento. A veces lo hace con colores al palidecer o ruborizarse ante situaciones que descubren sus emociones. También el cuerpo se presenta con olores particulares, con sudor angustiante o con lágrimas que corren a veces por las mejillas, cuando una pena o sufrimiento aqueja el alma. La piel, desde el momento del nacimiento, nos individualiza
y da cuenta de nuestro primer quejido de vida, generando la primer huella anémica, única e imborrable, que nos indicará la senda del deseo materno. A su vez, será texto que tiende a mostrar en síntomas la escritura de una historia vivida, donde la realidad podrá percibirse en ocasiones perseguidora, angustiante, disociada de placer, dejando al sujeto en una conmoción que solo la piel revela. La relación entre cuerpo y piel suele ser el nivel de las sensaciones que son percibidas. Hay sensaciones que igualmente pueden ser sumamente placenteras, pero otras que lo pueden ser todo lo contrario, y que se ligan generalmente a un dolor físico. En términos generales, sabemos que si hay una cicatriz, una huella, es porque hubo una laceración, hubo un dolor, pero un dolor físico. Cuando vemos una piel lastimada y la huella manifiesta esta cicatriz, sabemos que algo pasó, pero no sabemos qué. Y no sabemos la magnitud de lo que esto representa. Más nos inquietan cuando vemos heridas, pero propiamente realizadas por el sujeto, es decir, autolesiones. A veces sentimos un malestar y no sabemos dónde nos duele. Y vemos sobre el territorio amplio de la piel que no hay nada, que no parece nada. Podemos pensar que es un órgano o alguna enfermedad en especial, pero tendríamos que sondear. Evidentemente hay dolores que no son físicos, sino dolores que se ubican más allá del cuerpo. Es un dolor que podemos decir es del alma. Al dolor que puede sentirse ante la pérdida de un ser querido, también puede ser por un desamor, o por falta de aceptación o reconocimiento, o por la valoración negativa de alguien que esperaríamos nos amara. Los destinos pueden ser múltiples, las expresiones también. Uno es el dolor físico y otro es el dolor psíquico. Lo curioso es que ambos se llamen dolor, ¿no? O sea que el mismo término en la lengua sea lo mismo para nombrar ambos. Algunas ocasiones las fallas de narcisización pueden ser factores de autoagresiones, pues al no sentirse amados pueden conducirse a tener desencuentros con el propio ser. El mismo sujeto tiende a veces a realizar heridas en su piel, punzarla, cortarla o golpearla, algo que se coloca como fuente de dolor, emanaciones de sangre que permiten saber dónde duele y no sentirse agobiados en la desesperanza, en medio de la nada que los hacen sentir en ocasiones caer hacia un infinito. Nuestro propósito es hacer una reflexión desde la relación del psicoanálisis al cuerpo, la piel y las heridas del alma, en las que un sujeto puede tener fallas de narcisización que se han generado y que se ha generado producto de ellas autolesiones. En este caso hablaré de un adolescente con una historia llena de dolor, que se asoma al presente con síntomas que limitan su relación al mundo en un sentimiento de displacer que le invade por completo. Muy brevemente, contextualizo en el sentido de, desde el psicoanálisis y de acuerdo con Lacan, en que la constitución psíquica del sujeto participan 3 registros, el real, el simbólico y el imaginario. A este tipo de autoagresiones, Lacan fundamentalmente las ubica en el terreno de lo real. Isidoro Beck, en su texto Hacia una clínica de lo real, comenta que Lacan sitúa a la energía funcional en una de sus 3 dimensiones, esto que les digo, lo real. Lo que nos permite situarnos entonces para preguntarnos qué es el dolor ante esta respuesta del sufrimiento. ¿El dolor es respuesta de lo real? ¿De qué real? O bien, ¿de qué en lo real? Quizá más fácil sea entender esto iniciando por señalar el dolor de lo real centrando en el alma, como es el sujeto que ha tenido la pérdida de un ser querido. Ahí sabemos que cuando un sujeto pierde a otro, hay una herida que va más allá de lo que las palabras pueden enunciar. Es un dolor que se vive, que se experimenta en el cuerpo, en el alma, en todo el ser. Es decir, siempre que perdemos a alguien, hay un duelo también que es el que tenemos que transitar. Es ese dolor que tiene que tener una elaboración, un proceso de ir apalabrándose para poder sanar el alma. El duelo es un tipo de dolor. El duelo en su origen etimológico significa tener dolor. En este sentido es un dolor más espiritual, un dolor en el alma, en la psiquis. Ante la pérdida de un ser querido, hablamos de lo real del tejido,
anudado a lo simbólico y lo imaginario que se altera ante este tipo de pérdidas. Otro tipo de duelo puede ser por no corresponder al ideal impuesto por el otro. El otro grande, en este caso, cuando digo el otro, me refiero a la madre, que es la primera relación de objeto que el sujeto tiene con su madre. Sentir que el yo es tan pobre y miserable que no puede cumplir las demandas del otro. No responder a las demandas de la madre es una forma de duelo que puede ser cuando el sujeto es rechazado, cifrado, criticado, devaluado en su existencia. ¿Qué es este dolor? En psicoanálisis diríamos la cosa, algo que, al ser renegado a un ser humano, le produce un dolor intenso. Es una frustración que no acepta sufrir. Para ser, tendría que experimentarse por lo menos algo del dolor. Si nosotros no experimentamos dolor, sería tanto como estar en la psicosis, en el autismo, en la locura. Al momento que sentimos o experimentamos un dolor, intentamos ponerle palabras, cuestionarnos por qué, para qué, de dónde procede. Tiene que ver, el sentir este dolor tiene que ver con la propia castración o la posición que se experimenta en relación con ella. Hay algo que no es legislado allí, en torno al cuidado y respeto del cuerpo, amor por el cuerpo. Algo falló en la inscripción del significante del nombre del Padre, y se producen actos como gritos o llamados al otro. El grito no es acaso una respuesta al dolor, no es acaso un llamado al otro. ¿Qué otra cosa podría ser sino una respuesta ante eso que desde lo real nos golpea en extremo, cuando no nos queda palabra para nombrarlo? Entonces aparece el cuerpo en lo real como lo único que nos contiene. Si no hay respuesta del otro, no tenemos más que el territorio del cuerpo, la piel. El cuerpo, en la textura de su piel, en su extensión, es a la vez el órgano más grande de nuestro cuerpo. Es el lugar topológico donde se centrará la satisfacción de una pulsión, la de muerte, y que invoca el ser escuchada a través de los actos como cortes. Los cortes, como las adicciones, pueden ser un intento de suprimir el dolor, de tolerarlo o de ignorarlo. Ignorarlo es perder una posibilidad de escucharlo, no al modo del síntoma. El dolor no es un sustituto metafórico, sino como aquello de una estructura que golpea en lo real. O sea, el dolor es el dolor. El dolor llama a interrogarnos, llama a la pregunta, llama al otro. La adicción puede ser algo que esconde precisamente la pregunta, no querer saber sobre el dolor. El sujeto, como el otro que estuvo en su origen, responde al dolor ignorando su dimensión humana, lo amortigua, con soluciones diversas que vienen desde tiempos bíblicos, como el vino, el tequila, el vodka, cualquier sustancia moderna que llega con los avances tecnológicos de la ciencia química, cuya paradoja se ha convertido en el narcotráfico. Nuevos remedios, diríamos, para el dolor. Lo opuesto es lo que intentamos hoy, acá, hacernos sensibles al dolor, hasta el límite de lo soportable. Para ello, ejemplificaremos con el caso de PX. PX es una chica de 16 años que cursa el tercer año de secundaria, con un bajo promedio, es la mayor de tres hijos, con amplias demandas sobre ella. En el cuidado de sus hermanos menores, su madre es soltera con una adicción al alcohol y ausencias frecuentes al hogar. Desde su infancia, PX ha sido el estorbo de la madre, quien le ha dicho que ella es una maldición. Por su culpa no pudo rehacer su vida como ella quería. La humilla señalando que no es bonita, diciéndole: a nadie le vas a gustar con esa piel morena, eres negra, tus cabellos de alambre y patas flacas y feas, pobrecita de ti. PX se ha hecho múltiples cortes en la piel, en las manos, en las muñecas, entre las piernas, y la última se encerró en su habitación e hizo severos cortes en el tobillo, buscando la arteria peroneal. PX en una de sus sesiones dice: doctora, cuando hago esto, yo no siempre me quiero morir, solo quiero no sentir. Pero para eso, si para eso tengo que morirme, me quiero morir. Ya no aguanto mi vida, ya no quiero sentir este dolor. Me hace sentir que caigo en un hoyo sin fin. Aquí cabe preguntarnos, ¿qué es el cutting? El cutting, o también llamadas autolesiones o maneras de autolastimarse,
Se refiere a los continuos cortes en la piel que algunos sujetos se realizan de manera voluntaria, sin el propósito inmediato de atentar contra su vida. En muchas ocasiones estos cortes se convierten en una adicción. Para algunos es un grito de ayuda, es un dolor vivido en el alma que podría resultar peligroso. En ocasiones, los padres ni se enteran y otras suelen subestimar las consecuencias de dichos cortes. Muchas están asociados a momentos de desesperanza, sin esperanza de vida, de que las palabras pudieran encontrar alguna acogida en el corazón del otro, usar el cuerpo ante su incapacidad para hablar de sí mismos o hablarle al otro, para que lo escuche. Entonces los pensamientos agresivos suelen convertirse en ser actos violentos sobre sí mismo. Son actos repetitivos y repentinos. PX dice, ha sido duro, pero ahí he sentido pasar del puro dolor de sentir que no le importo a nadie, que me tengo que curar. Ahí donde la sangre chorrea y se siente caliente, a veces me gusta, pero pienso que mis hermanitos pueden necesitar algo. ¿Qué van a hacer si yo no estoy? Entonces me siento culpable de querer desaparecer. Eso me distrae. Se le quiebra la voz. Y ya no oigo, ya no sigo. Luego lloro y termino durmiéndome. A veces, al otro día, nadie se dio cuenta, o nadie me mira, o pasa como si no hubiera sucedido nada, o a nadie le importa. El caso de PX parece que pasa de la existencia devaluada al anudamiento de ese dolor a un encuentro con el otro. ¿Cómo se llama eso? Se llama amor. Pero un amor que no viene del otro, no viene de la madre, sino el que ella emana y experimenta por sus hermanitos, y vuelve a entrar al círculo del contacto con los otros, cubriendo sus heridas. En ella hay un duelo patológico, es una melancolización o tristeza profunda. Una disposición al duelo patológico se ha producido cuando en el lugar del otro primordial, que es su madre, es una madre ciega que no puede ver qué pasa con su hija. Es un duelo patológico o melancolía también de la madre que ha pasado a la red o también de la madre que ha pasado a la red de la hija y que ahora también la habita. Hay una dificultad para soportar la pérdida de objeto en la madre de esa pareja, de ese destino de matrimonio, o de alguna otra pérdida más antigua en donde ahora no tiene nada que dar y deja en el vacío a sus 3 hijos. Hagamos un breve análisis de este discurso. Fallas de narcisización. Sabemos que el narcisismo es importante porque interviene necesariamente en la estructuración del sujeto. Por ese motivo, lo señalamos como el eje rector de la organización psíquica, de una cierta parte que cuando ésta se fractura puede generar una psicopatología grave en ocasiones, producto de diversos caminos que puede tomar. En condiciones ideales, sabemos que si un niño recibe la aceptación de los padres, la admiración por parte de este otro significativo, esta admiración que recae genéricamente sobre la totalidad de su ser, más allá de una particularidad, podemos escuchar, por ejemplo, eres maravilloso, te quiero, hijo mío, tus manitas, tus patitas, etc. Esta admiración, este reconocimiento, determina que el niño a su vez admire y se entusiasme con su ser en general o con sus parcialidades. Tienes unos lindos ojitos, por ejemplo, y cuidará sus ojitos o hará ojitos. Por estas cualidades, las que le permiten obtener reconocimiento deseado, bastará transmitirle que sea cual fuera el medio utilizado, como ejemplos, qué bien bailas con gracia, eres bonito, eres precioso, inteligente, hábil, etc., para que deseen repetir una y otra vez esas actividades que quedan revestidas de placer experimentando el momento del elogio. De igual manera, la atención prestada a sus cualidades o características, la hermosura de sus ojos o de su piel, fijará su interés en el cuidado de estos. El complejo freudiano de esta experiencia de satisfacción que despierta el anhelo de repetición tiene plena validez en la aplicación a un modo predominante del placer narcisista. Al sujeto le selecciona aquello que de poseerlo o serlo lo convertirá en alguien admirado. Sin embargo, en PX pasa todo lo contrario. Para ella, la aceptación o el rechazo del otro significativo, las actividades que realiza en general no son apreciadas.
Podemos denominar entonces que la narcisización es un proceso intersubjetivo que comprende por parte del otro significativo una valoración positiva del sujeto, con la concomitante expresión de placer, y por parte del sujeto una identificación con esa valoración y placer. Así, cada vez que el sujeto active en el psiquismo la representación que tiene de sí mismo, simultáneamente activará estas huellas némicas del encuentro con la aprobación del otro. Se sentirá valorado positiva y negativamente hasta que se encuentre aceptado o rechazado en la mirada de otro. Volviendo a PX, pensamos que en lugar de una valoración se ha quedado en una descalificación primaria. Hay una mirada crítica y displacentera, de rechazo por parte del otro significativo, desde el comienzo de su vida, con identificación y esa descalificación y reclamo por su existir. Las huellas némicas de esas experiencias de rechazo también quedan integrando la representación que PX tiene de sí, con lo cual ella se carga con algo que no es simplemente la ausencia de una aceptación narcisista, sino lo que será la presencia viva de su opuesto, su rechazo y descalificación a cada instante sobre el sentido de su vida, además de tener un elemento más, que es el desinterés por su estado anímico, el que le sea indiferente a la madre, que directamente no exista para ella como hija. Ella es la encargada tan solo de apoyarla con sus otros hijos. Estas heridas en el alma, este desinterés del otro, ha dejado un vacío en PX. Lo poco que ha aparecido en ella ha sido fallido. Al parecer, la madre ha buscado en esta desatención ponerse a distancia de sus hijos, refugiándose en su adicción como una actitud defensiva para evitar sufrimiento. Pero en los hijos, sobre todo en PX, ha constituido un déficit primario muy grave. La narcisización que ella ha hecho de su piel, de aceptación y rechazo, ha convertido a esta en algo similar a una zona erógena, buscando en ella activar un goce masoquista. Al lacerarla, verla marcada, llena de cicatrices, y sentir la sangre caliente que escurre, al igual que sus lágrimas por las mejillas. Esta descalificación y desatención ha producido en ella la búsqueda de sensaciones ambivalentes y contradictorias. Por un lado, busca hacerse heridas a las que vigila y tiene presente para evitar el dolor temido, pero cuando esto no contiene el dolor del alma, la rebasa, la piel se vuelve una zona insensible y la lastima más hondamente hasta que la imagen de algo que la nombra o la llama, ya sea en la voz de los hermanitos o la sangre que escurre o la herida que arde y hace sentir el dolor físico, algo del nombre aparece allí para dar cuenta de su existencia, para reclamarle la necesidad de volver a la vida, o sea, en un reclamo hacia la vida. Recordemos que el narcisismo es el alimento de las funciones del yo, ya que provoca el anhelo de la repetición y de la ausencia o falla de gratificación narcisista. Puede producir una mutilación funcional, desencadenando un sufrimiento, el dolor en el alma. La frustración narcisista puede despertar odio contra sí mismo y contra aquellos que por funcionar como posesiones del yo no permiten mantenerse en el lugar privilegiado de la superioridad narcisista. El odio del sujeto contra sí mismo puede llegar a alcanzar tal intensidad que lo conduzca al suicidio o a la mutilación de una parte de sí, como en este caso a la autoagresión de su piel. El carácter particularmente sádico de la forma del suicidio y del clima emocional con que se vive, este lo distingue de otro tipo de autoeliminación, también de causa narcisista, que tiene lugar para evitar la vergüenza ante los demás. Hay autoagresiones como el suicidio, que no quieren aceptar haber fallado o bajas calificaciones, o algo que tienden a veces en los niños a llevar al suicidio, un tipo de agresión todavía más fuerte, ¿no? Aquí podemos mencionar a los melancólicos. Freud dice, el melancólico, bueno, me brinco esto del melancólico, si no, volvamos al dolor que hace presente en la existencia, que puede en su extremo estar totalmente desanudado. Tal es el caso de la melancolía. Cuando digo existencia, estoy nombrando uno de los modos en que Lacan sitúa lo real. Recordemos que en sus últimos seminarios acopló a cada una de las tres dimensiones un apellido. Para lo imaginario puso la consistencia, para lo simbólico el agujero o en lo simbólico, y para lo real la existencia.
lo que existe a la palabra y a la imagen o la representación. El dolor que se hace presente en la existencia cuando se desanuda de la cubierta imaginaria es únicamente la palabra la que puede bordear y nos ayuda a tejer nuevamente a través de ciertas significaciones algo de lo que Freud dijo a modo de un dolor, algo que pueda fijar un dolor en otra zona y no en el alma. Es decir, sacar el dolor del alma a través de un órgano, a través de la piel, para evitar que esta herida sea más profunda. La herida se impone, se acabó, para terminar un poquito, la herida se impone a punto tal que nos separa de otra cosa que no sea ella, nos deja solas frente a la exigencia de nuestro sufrimiento. Sería un sufrimiento físico, real, que nos aleja del anidarle del alma. Bueno, el encargo para el psicoanálisis, podemos decir, es a través del lenguaje del sujeto hecho discurso, como intentamos descifrar en el lienzo de sus cicatrices, que nos permita conducir a saber un poco sobre estas heridas del alma, tratar de hacer algo, un nuevo tejido, una nueva construcción del sujeto a través de encontrar nuevos caminos que le permitan elaborar este dolor y no quedarse ahí en una posición de goce que tienda a llegar hacia las condiciones más fallidas o más terribles y continuar con estas autolesiones. Bueno, cuando no hay discurso en las palabras, cuando no hay discurso, obviamente la relación con lo real y con el cuerpo puede ser todavía más grave, ¿no? Por lo pronto, aquí. Gracias. Bueno, pues, en nombre de todos le agradezco enormemente. Creo que pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar este tipo de temas como desde esta perspectiva y es bastante interesante. Gracias. A continuación tenemos la conferencia titulada El cuerpo del acompañante terapéutico, función y pertinencia en la cotidianidad, por Paola Sabina García Romero, de la Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Querétaro. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, ya me presentaron. Yo les voy a exponer un tema de, los avances de una investigación que surgen a partir de mi experiencia en la práctica de acompañamiento terapéutico que se lleva a cabo en la Facultad de Psicología de mi universidad, de la UAC. Y bueno, y la relación que tiene esta con el cuerpo. Para ser más precisa, indago sobre la pertinencia y función que tiene el cuerpo de un acompañante terapéutico en un caso de esta práctica. El trabajo se ve influenciado por producciones principalmente de Mauricio Castejón Germán, Marco Macías López, Susana Curas, Silvia Resninsky, Gabriel Pulis y Gustavo Pablo Rossi, sin dejar de lado, claro, a personajes como Freud y Lacan, que son propios de la formación psicoanalítica de la facultad que ya les mencioné, así como influencia de otros autores como Jean Lee y algunos testimonios de acompañantes terapéuticos que han dado cuenta de su experiencia metiendo el cuerpo en estos casos. Todo esto para mostrar que existe una diferencia entre el cuerpo del analista y del acompañante terapéutico. Empezaré diciendo lo que es el acompañamiento terapéutico. Se trata de una forma de hacer clínica, cuyo objetivo fundamental es evitar tanto el internamiento como el abuso de fármacos en un caso clínico, de esos a los que se les denomina como inclasificables o simplemente llamémosle casos que no tienen solución aparente y para los que no es suficiente un espacio de escucha, el psiquiatra o cualquier otra medida que se esté llevando a cabo con dicho caso. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Se forma un equipo, de modo que los acompañamientos apunten a formar nuevos lazos sociales, provocando que el sujeto se movilice del lugar de una etiqueta o un diagnóstico que se le haya impuesto, es decir, los significantes que están atravesando su cuerpo. Entonces, el acompañante terapéutico tiene una función,
que se diferencia de la profesión, función en tanto actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de elementos, personas o relaciones, con un fin determinado. En el diccionario de la Real Academia Española, una de sus acepciones indica que es una tarea que corresponde realizar a una persona. Por otro lado, la profesión, en este mismo diccionario, es el empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. Es la licencia, el poder y derecho para ejercer algo. Como acompañantes también nos formamos y también recibimos una retribución, siendo parte de un sistema de elementos o actores que tienen un objetivo. Pero nadie nos da una licencia, un poder o un derecho. Se nos pide disposición y, claro, una formación, pero de aquello que no se puede transmitir en el aula, que requiere de un análisis personal y de una supervisión. Es una formación permanente en la cual no basta seguir un procedimiento, un manual o una receta. Ahora, el analista, igual que el acompañante terapéutico, es una función que nada tiene que ver con un poder ni con un derecho. ¿Qué los hace tan diferentes al momento de hacer clínica si ambos comparten los mismos referentes teóricos en la Facultad de Psicología de la UAC? ¿Qué los hace tan diferentes si a veces los papeles pueden desdibujarse porque se encuentran discursos en los cuales se dice que uno como acompañante puede analizar e interpretar al acompañado? La función otorga una posición. Ambos hacen funciones distintas. Por lo tanto, esto les da una posición diferente y en tanto posición colocan al cuerpo para que se produzca algo. El cuerpo del acompañante terapéutico se posiciona en el cotidiano del paciente, a diferencia del cuerpo del analista, que se sitúa en un consultorio, un espacio cerrado de 4 paredes, donde se lleva a cabo el dispositivo analítico. Su cuerpo, en tanto objeto, no aconseja ni sugiere nada al paciente. El analista trabaja meramente con lo que la persona dice. Este devuelve, puntualiza, cuestiona, se queda en silencio y también inmóvil. Pocas ocasiones será necesario en las que el analista actúe. Claro, estoy hablando de la clínica con adultos porque con los niños pues igualmente es necesario meter el cuerpo. No obstante, reitero que es un espacio en el que solamente hay 2 cuerpos. En el cotidiano aparecen otros. En muchas ocasiones el acompañante no está en solitario con su acompañado. Está en su entorno, en el contingente y cuantos actores se nos puedan ocurrir, empezando por la familia. El acompañante además tiene posibilidad de proponer. Pregunta constantemente qué desea hacer el sujeto y se interesa por este. Esto es un punto que voy a tocar un poco más adelante. Con esto no digo que sugiera o que aconseje, porque ninguno de los 2 actores, tanto analista como acompañante, dirigen una vida. Pero el acompañante tiene la posibilidad de llevar algo de sí a ese espacio. Hasta aquí ya tenemos varios puntos importantes. El acompañante está como otro semejante donde se puede dar intersubjetividad. El analista no se pone como un otro semejante. Lacan diría que en el análisis no existe la intersubjetividad. Se trata de un cuerpo que es objeto. Otro punto importante que vale la pena resaltar es quizás el de la realidad. En el consultorio se trabaja con la realidad psíquica del sujeto. En un acompañamiento terapéutico también se trabaja con esto, pero está presente la realidad cotidiana. Con esto quiero decir que la familia puede estar en el discurso de un paciente en análisis, pero en el acompañamiento la familia está ahí, está visible, la podemos ver, ella nos puede ver, nos percibimos mutuamente. Como último punto hablaré de la transferencia.
La transferencia, entendida como amor y odio, o amor u odio, dirigido a una imagen de poder o de saber que proviene, diría Freud, de las imágenes paternas de la infancia, o en otras palabras, de las relaciones que establecemos en nuestra infancia y en las cuales se establecen ciertas identificaciones. Más o menos aclarado esto, la transferencia, en una de sus acepciones como una explicación burda, como lo estoy haciendo aquí por cuestiones de tiempo, se traduciría como un interés, una disposición. En el análisis, el interés surge por el paciente, incluso antes de establecerse el dispositivo, o durante este conforme pasa el tiempo. Pero es uno quien busca, no es como que el analista se ponga a buscar a sus pacientes y les llame a las personas a las que él desee analizar. Esto es muy importante porque aunque la persona llegue por recomendación, el analista nunca buscó a esa persona. El otro es el que llega bien o mal. En el acompañamiento terapéutico no pasa esto. El paciente no busca un acompañamiento o un acompañante. Más bien se le propone trabajar con este dispositivo. Pero no es él quien nos busca, nosotros lo buscamos. Y digo que lo buscamos porque el caso llega a la práctica, al equipo de trabajo, se expone el caso y entonces a las personas a las que les convoca este dicho caso y están en disposición de trabajar con él, se proponen como acompañantes y entonces es ahí donde la transferencia surge de nosotros en un primer momento. Y esto coloca a nuestro cuerpo de distinta forma. Es esta transferencia justo lo que posibilita que el sujeto o esos casos se movilicen. ¿Por qué digo esto? Lo diré más o menos de una forma simple. Porque ese sujeto tiene también un cuerpo que es investido o subjetivado como loco, como un enfermo, inútil, etc. por los demás. ¿Y quién es ese loco o ese enfermo? Es un cuerpo indeseable, lamentablemente, alguien sin razón, y como no tiene razón, hay que encerrar ese cuerpo, corregirlo, medicarlo o darle el avión. Pero al haber alguien interesado por ese caso particular, alguien que quiere escucharlo, alguien que desea saber de su locura, lo que hace es libidinizar ese cuerpo del otro, de forma distinta. Le da al otro estatuto, porque lo ve de otra forma, lo trata de otra forma, y muchas veces al visibilizarlo de esa otra manera que nadie hacía, provoca movimientos y cambios en su ambiente familiar, escolar, cotidiano o recreacional. Y un cuerpo que es investido libidinalmente tiene la posibilidad, no es regla, de desear, de que ahora él pueda libidinizar o investir personas u objetos. Y entonces podemos hablar, o más bien les comparto un caso, de una mujer que se realiza cortes en la piel. Cada vez que su pareja la abandona o amenaza con abandonarla. Esa es su forma de hacer cuerpo frente al mundo. Algo está expresando a través de esos cortes. Ella está cortando en su cuerpo una relación que quiere terminar, cortar, pero no puede hacerlo. ¿Cuál sería la apuesta? Que encuentre otras formas de hacer cuerpo. Por ejemplo, January trabajó con esquizofrénicos y estos hacían cuerpo mediante la creación de esculturas o pinturas. Con esto no digo que ella tenga que hacer necesariamente eso, pero ya encontrará su forma particular y singular. Para concluir, el acompañante terapéutico y el analista no son lo mismo, y así como el acompañante puede confundirse en una relación de amistad, de cuidador, de educador u otras figuras, tampoco debería de confundirse con el analista. El cuerpo del acompañante, curiosamente, es necesario en estos casos
como presencia para que el otro pueda desear y libidirizar para encontrar otras formas de hacer cuerpo. Y esto es hacer lazo social. Por tanto, al haber un cuerpo ajeno, presente en el cotidiano, que hace visibles otras posibilidades de mirar, tratar o hablar, permite que se generen cambios en su entorno. Bueno, ahí terminaré ya como todo el recorrido, pero me gustaría comentarles otro caso de otra mujer que ella tiene, pero más bien ya no nos dejaron trabajar con ella, pero ella tenía ataques epilépticos y había una relación con su madre en la que pues no había una diferencia, parecían pues como muéganos, incluso la forma en la que la llamaban era muy parecida. A la madre le decían Gelos y a ella le decían Gela. Compartían el mismo Facebook, compartían el mismo celular y quizás a través de un acto que podemos verlo como mínimo, como de llamarla por su nombre, pues de alguna forma empezó a que ella se separara de ese cuerpo de su madre, a que quisiera tener su propio Facebook, a que quisiera hacer otras cosas, tener su propio celular. Y lamentablemente pues no nos dejaron continuar porque a veces la familia se vuelve un obstáculo, pero pues bueno, aquí termino. Muchas gracias. Me gusta mucho que nos compartas un poco de lo que hacer de tu facultad, ya que siempre pues será enriquecedor conocer otras formas de actuar de nuestros colegas. Muchas gracias. Para cerrar esta mesa, como última ponencia tenemos el cuerpo como parte importante para la elaboración del duelo y sin cuerpo qué, por Valeria Lira Sánchez de la Facultad de Psicología Universidad Autónoma de Querétaro. Buenas tardes. Quiero comentar que en un inicio este trabajo empieza como una manera de yo poder elaborar de alguna manera un duelo debido a la muerte de una persona que yo amé mucho, y al ser de alguna manera invitada por una amiga fue que empecé a trabajar ya esto como preguntándome si yo, que estoy viviendo un duelo como por una persona a quien yo despedí, cómo serían las personas que no pudieron hacerlo. Entonces, pues así comienzo. Es difícil hablar acerca de las miles de desapariciones que se han llevado a cabo en nuestro tiempo y en nuestro país. Poco me importa hablar de las cifras, no porque no sean importantes, sino porque son impactantes. Además de que el número solo nos muestra un problema, sin una solución. Hace apenas unos días pasamos por las fechas donde conmemoramos a nuestros difuntos, aquellos de los que nos despedimos, de los que de alguna manera esperamos estén en un lugar mejor, observándonos y, como en la película de Coco, debido a que demuestra mucho de la cultura mexicana, hayan regresado para tomar las ofrendas que les dejamos. Sin embargo, ante estos terribles hechos actuales, ¿cómo saber si hemos de esperar o también dejar alguna ofrenda? Sé que esta es una pregunta realmente difícil, pero ¿qué hacer ante una pérdida de tales condiciones? El duelo en psicoanálisis es perder el objeto amado. Veámoslo como perder un trozo de sí. No es el hecho de perder al otro, ni perder algo de nosotros. Es un trozo de sí, un trozo de eso que se generaba en la relación con ese otro que se ha ido. Se dice que el objeto amado es sustituible, pero, y cito a Luz, si pierdo a un padre, a una madre, a una mujer, a un hombre, a un hijo, a un amigo, ¿voy a poder reemplazar ese objeto? ¿No tiene que ver mi duelo precisamente con él en cuanto es reemplazable? Termino así. Cuando nos enfrentamos a la pérdida de un ser amado, no solo es despedirse de un cuerpo, sino el futuro que se esperaba con esa persona, que formará parte de nuestras decisiones, nuestros miedos, nuestros logros, nuestras tristezas,
Todo lo que queda son recuerdos. Saber que hay una ausencia es perder el más grande de sus tesoros, su presencia. Lo anterior nos muestra que hay dolor ante la ausencia, pero ¿hay duelo? Es necesario aclarar que no todo es duelo, no toda pérdida lo implica, lo cual ha generado la sociedad actual en la que nos encontramos. Constantemente sufrimos distintas pérdidas, la muerte de algún familiar, una ruptura amorosa, incluso el término de la carrera universitaria. Pero solo por determinadas cosas se vive un duelo, aquello que nos atraviesa. Queda una sensación de vacío, nos muestra que hay algo que falta. La muerte de un ser querido es un desgarramiento profundo, pero que cura naturalmente con el tiempo, claro. Quien sufre la pérdida debe habituarse a que ante la muerte se expresa Quien sufre la pérdida debe habituarse a la ausencia del otro. El duelo sobreviene cuando esto no ocurre así. Estamos en una sociedad que ante la muerte se expresa angustiada, no soporta la vista de las cosas de esta, ni la del cuerpo, ni la de los parientes que lo lloran. Se es obligado al sujeto a aceptar el acontecimiento para volver a la vida cotidiana, fingir que nada ha pasado o que ya no duele más. La vivencia de un duelo es el detenimiento del tiempo, algo se queda suspendido. Es como si la vida siguiera, pero uno no lo concibe de esa manera. El hecho sigue actual, fresco en lo psíquico y emocional. El equilibrio se rompe. Hay que naturalizarlo como una manera de elaboración. Por ejemplo, Jana Lush escribe acerca de una chica que encuentra 3 hongos en su hogar, posterior a un incendio del cual se le ha sido arrebatada la vida de sus familiares, de su madre, de su hermano y de su padre. A estos objetos a Lush los llama objeto de sí, que están ligados al duelo. Estos son llevados por ella al laboratorio de especímenes, que parece ser bastante el consultorio analítico. En este lugar las personas llegan con un objeto al cual naturalizar, contando la confluencia que los hace llevarlo, dejándolo y pagando para ser olvidados o recordados con cierta nostalgia. Muchos ya no regresan debido a que quieren dejar de recordar. El sentido de dejar los especímenes es encerrar, separar y terminar. Y como lo dije anteriormente, esto se parece al consultorio analítico. ¿Pero por qué? En el análisis, ¿por qué regresa uno? Porque dejamos un trozo de sí de duelo para sentirse libre y no recordar más. Claro, esto mediante un trabajo analítico. Naturalizar es quitar todo valor significante. Otra manera de decir que se le despoja de eso que provoca ciertas cosas en el sujeto, que es enojo, dolor, decepción, culpa, entre otras cosas. Otro ejemplo es como en el caso de una mujer que sabía que su madre iba a morir debido a ciertos problemas de salud que ella iba presentando con el tiempo, desde hace varios años atrás. Claro está, no sabía la fecha de su muerte. Por suerte nadie tiene certeza respecto a eso. Su madre le da un regalo de 500 pesos para ella y sus hijos. Posterior a su muerte, este objeto se vuelve preciado, como si simbolizara su relación antes de la despedida, generando que no pudiera desprenderse de esta, hasta casi 6 meses después, que después de corregida por ella, y me dijo que fue después de un año, que por sí misma decide gastarlo. Este objeto se ha vuelto algo monetario y ya no un objeto de relación. El objeto deja de simbolizar eso que se tenía con la persona, con aquel que se ha ido, deja de simbolizar los recuerdos y las vivencias. Esto deja de simbolizar el momento donde uno se da cuenta que se ha muerto y ya no va a regresar. Cito nuevamente a Lush. Sufro de que mi corazón, que cita a otra persona, pero la verdad no recuerdo quién, pero la cita es así. Sufro de que mi corazón está en este ataúd, no está en su sitio porque no ha sido arrancado por la muerte. Este es el que está de duelo. Termino la cita. Siente que algo le ha sido arrebatado. Eso que le han quitado es la vida de aquel a quien amó, lo que era él o ella cuando esa persona vivía. El dolor podemos hacerlo arte, poetizarlo e incluso escribir sobre él. Sin embargo, tal logro no es más que una modalidad del fracaso del duelo. Se vuelve mortal, nunca se cerró esa cicatriz, nunca terminó el duelo. Y como testigos de ello, contribuimos al no acabamiento. Y sin embargo, y continúa la cita. Y bien, sí, ahí está.
y lo abandono en ese sitio que, ahora lo reconozco, es verdaderamente suyo. Este será el gracioso sacrificio del duelo. Este es el final del duelo, porque un duelo, como un psicoanálisis por esencia, tiene un final. Terminó la cita. La práctica de los ritos funerarios ha adoptado formas distintas. Es la práctica más usual para devolver el cuerpo a la tierra. La misión de estos ritos es garantizar que el ser que acaba de morir no ha desaparecido del todo y que algo de él perdura en la memoria de los vivos. Este es, en primer lugar, una manera de constatar la desaparición del difunto que ha llegado al fin de su existencia. El duelo entendido en el sentido amplio de su asunción, de asumir la ausencia. Si bien el duelo de la pérdida de un ser querido es debido a la pérdida de un trozo de sí, el saber que se ha enterrado, despedido y haber visto el cuerpo de ese otro que ya no se encuentra físicamente vivo, es un apoyo para hacer una tramitación. Es difícil hablar de esto en cuanto no hay cuerpo presente, puesto que en la actualidad la violencia se ha hecho demasiado explícita. Se muestra en internet, periódicos y noticieros un cuerpo mutilado, degradado, humillado, o lo que puede ser peor, no hay cuerpo que mostrar. En siglos anteriores la muerte se expresaba sin censura. Ahora se trata de mantener un secreto a voces, donde todos saben de ella, pero no se menciona. No se quiere pensar en que todos los días estamos propensos a morir y aquellos a quienes no vemos corren el mismo destino. En el caso donde hay alguien desaparecido, ¿hay duelo? Me adelantaré a dar mi respuesta. Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo? Es un duelo distinto al de la pérdida por la certeza de la muerte. En este se ha exiliado de la relación con ese otro. Ha sido arrebatada, ya sea por desaparición por algún accidente marítimo, aéreo o desaparición forzada. Es un duelo por la ausencia del cuerpo. Ese dolor, angustia, desesperación que genera el no saber en dónde se encuentra esa persona es presencia de la ausencia. Es una presencia psíquica donde no está ni vivo ni muerto. No hay certeza. Esos que han desaparecido se hacen presentes con la pérdida, con ese lugar que dejaron. Llevan un nombre, una historia, un lugar familiar. Dejan tras de sí sus amores, sus afectos, vivencias. La familia y amigos, aquellos que los rodearon, hacen presentes a esa persona que ha sido invisibilizada, recordando y demostrando que ahí hubo otro. Todo queda detenido en el cuerpo del doliente. Se han visto obligados a crear y a inventar diferentes formas de procesar el duelo frente al vacío que significa no velar ni enterrar a sus muertos. Sin la presencia de ese cuerpo se hace imposible establecer ese sitio simbólico, puesto que el saber que hemos despedido a alguien y que tiene lugar, ya sea en el cementerio o en alguna cripta, da la ilusión de estar cerca del que se acaba de perder, para poder llorar el hecho de que ya no está, sentir nostalgia, estar ahí como una proximidad, o no estar, pero sabiendo que esa persona se encuentra en algún sitio. La piedra, la tumba, dan una marca simbólica, es un soporte simbólico al cuerpo sin vida. Eso fija un fin. El duelo queda de ese modo suspendido, latente, en la medida en que la ausencia derivada de la desesperación, de la desaparición, disculpen mi lapsus, implica la ausencia del cuerpo y por lo tanto la ausencia de los ritos culturales que se inscriben en torno a la muerte. La desaparición del cuerpo conlleva al olvido, puesto que lleva las marcas de ese que ha llevado a cabo el acto, y por esa razón debe seguir desaparecido, ser olvidado, como si nadie tuviera que saber. Frente al hecho de las miles de desapariciones, ya sea como familiares, amigos o como miembros del mismo país, nos sentimos afectados. Tal vez tengamos la sensación de saber que ese otro que está ausente ya no vive, pero como lo dije anteriormente, no tenemos la certeza sin ese cuerpo. ¿Cómo convencerse de que murió? Esa persona no se encuentra ni viva ni muerta, no se le puede llorar ni esperar. Si al enfrentarnos a la muerte de alguien a quien amamos y quien hemos despedido, es un duro trabajo de instrucción psíquica, ¿cómo hacer frente a ese agujero que deja la duda? Si ese está desvanecido, queda el puro agujero, que no puede ser significado, y aún teniendo una certeza de que se encuentra la muerte presente, necesitamos saber la historia de sus últimos momentos.
Necesitamos de su cuerpo para poder ponerlo en un lugar físico, saberlos ahí, darles de nuevo ese lugar que les fue arrebatado, devolverles su nombre y ya no ser una persona no identificada. Su lugar de nacimiento, la historia de su vida y ahora también la historia de su muerte. Hacerlos presentes y poder llorar por la sorpresa de que nos fueron arrebatados. Sin embargo, mientras eso no pasa, nosotros debemos hacernos cargo de hacerles cuerpo, no dejar que su lugar, como ellos, también desaparezca. Cargamos con el peso de su ausencia y de nuestro dolor. Y para finalizar, termino con una cita de Kononovich. Solo cuando se sepa todo lo que hay que saber y se revele todo lo que se oculta, los cuerpos desaparecidos podrán, al fin, despojarse de la levedad a la cual han sido sometidos. Podrán anclar, retornar a su nombre, a su historia, y recobrar para los hombres el destino de su muerte. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos este trabajo y me permito felicitarte por transformar una experiencia propia en un análisis como este. Gracias. Ahora invitaría a los demás ponentes a subir acá para la ronda de preguntas. Bueno, es una pregunta con relación a lo que expone Valeria, y un poco como de la experiencia colombiana, que está llena de desaparecidos, y dándole un poquito de vuelta a la hoja. Me gustaría compartir una experiencia que es, creo que muy interesante en ese contexto, y tiene que ver mucho con, bueno, se encuentran muchas cosas comunes, se encuentran, inclusive hace como 2 semanas se encontró una de las cosas más grandes de Latinoamérica, producto de los casos positivos y de un montón de cosas que suceden en Colombia. Pero quería comentarte el caso de un municipio que se llama Puerto Salgar. Ese municipio queda sobre el río Cauca, que es tal vez el segundo río más importante de Colombia después del Magdalena, y durante mucho tiempo bajaban los muertos por el río, ¿sí? Y siempre daban en Puerto Salgar. El municipio de Puerto Salgar decidió, o sea, las personas de allá decidieron recoger a los muertos, como eran NNs, darles un nombre, darles sagrada sepultura, acogerlos en sus familias, con sus apellidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y existe como como la otra cara de una situación también que tiene que ver como con ese asunto de los muertos y los duelos, ¿no? En este caso, los que empiezan a vivir los duelos, que puede ser como una especie como de duelo inventado, son estas personas de Puerto Salgar que acogen muertos que no son de ellos, ¿no? Quería como compartirte esa experiencia que de pronto podrías un poco observarla y contrastarla, porque sí, efectivamente está el duelo por los desaparecidos, pero también hay otro tipo de duelos interesantes que son como el duelo por aquellas personas que ni siquiera le pertenecen a mi familia y que asumimos como si fueran nuestros. Eso quería como compartirlo contigo. Me parece bastante interesante. No, la verdad nunca me imaginé que se pudiera hacer algo así. Porque algo que yo comento en mi ponencia es que quienes viven, al menos aquí en México, quienes están viviendo el duelo es la familia, bueno, las personas que rodean a esa persona desaparecida. Y me parece bastante, a mí me parece bastante raro y peculiar y a la vez muy, muy bonito el hecho de que alguien acoja a una persona no identificada y la identifiquen como miembro de su familia. Pero aún así me queda la pregunta de la familia, ¿cómo puede tramitar el duelo, no? Si no está su familiar. Bueno, tengo claro que el duelo ocurre cuando hay algo muy significativo para nosotros. Al menos yo lo llegué a ver cuando desaparecieron los normalistas, cuando desaparecieron muchas mujeres, principalmente en la frontera del país. Quizá no las conocimos, no los conocimos, pero particularmente miembros de mi familia son normalistas. Ellos decían, me identifico como uno de ellos. No son de mi familia, pero les lloro.
y yo veía un dolor natural. A estas personas, principalmente que viven actualmente en México, en donde no, pero las desapariciones en la frontera, principalmente en el país. Un amigo que está muy metido en la ola feminista dice, o sea, yo también tengo ese duelo por esas mujeres y yo las acojo como si fueran de mi familia y yo las acojo como una más, o sea, porque independientemente de que son alguien que no conocí, que no supe quiénes son, pues me duele, o sea, independientemente de la postura que acojo o independientemente que soy normalista o no lo soy. Entonces yo creo que nos apropiamos de ello. Quizá también hay la parte de la nacionalidad, como le comentaba, ¿no? Somos colombianos, bueno, la experiencia que nos compartió, quizá no hay quien le llore, pero me duele, fue algo significativo, y quizá no hay quien te pueda reconocer o dar un apellido, pero sí es algo que puedo hacer yo, a mi parecer es algo superficial, el hecho del apellido y demás, porque alguien lo puede hacer, pero no sentir ese duelo, como bien lo decía la maestra, significa dolor, ¿no? Entonces si hay un dolor ahí, entonces independientemente de que sean familiares, de que haya algo que los identifique como tal, si ocurre, si se siente ese dolor, pues ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no decir estoy sintiendo duelo por ello? O por esta persona, no conocí, pero te comparto mi dolor, y ¿por qué no? También te hago un pequeño tributo, aunque no te conocí en vida. Solo eso quería compartir. Muchas gracias. Bueno, quisiera comentar un poquito, creo que es algo muy grato escuchar esto, ¿no? Que comparte, que dices, es algo muy lindo, diría, identificarnos al dolor del otro, asumir una posición doliente que ese sujeto tendría que haber recibido de sus familiares, es decir, empáticamente nos conectamos y sentimos y sufrimos quizá, y le hacemos, como decías, a lo mejor un tributo, pero creo que a pesar de ello no se alcanza la dimensión de dignificar a ese ser, es decir, en tanto no tiene un nombre, que me parece que es lo que han peleado los desaparecidos, ¿no? Los normalistas, los 43, en tanto no tenemos un nombre y saber quiénes son, quedan en la esperanza, por un lado, de recuperar los cuerpos, por otro, de no poder realmente decir, ahí está el cuerpo, y que sus familiares puedan elaborar ese sufrimiento. Ese dolor queda, cuando tenemos un nombre en una lápida, en un lugar, sabemos que allí está y que puede permanecer. Y pensaba un poco en lo que de paso dijiste de la película de Coco, ¿no? Dices, en tanto haya un nombre y alguien que te recuerde, hay una dignificación de ese ser. En tanto no, me parece que hay una deuda social todavía con ellos, ¿no? A pesar de que podamos contribuir de alguna manera, sin embargo, los familiares directamente involucrados quedan con esa pérdida, con esa esperanza y con ese dolor de la ausencia, de no haber podido tramitar lo más adecuado, si se puede decir así, un proceso de duelo, ¿no? Creo que hay todavía una deuda social con respecto a esos nombres, a esos cuerpos, a ese dolor de los familiares.